Estamos, para los que nos visitan hoy, estamos en una serie sobre Primera de Tesalonicenses. Ya hemos estudiado del 1 al 8, pero vamos a leer del 1 al 10 solo por motivos del contexto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo, Silvano, es decir, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el triple, amor, fe y esperanza, ¿verdad? Y eso se encuentra muchas veces en las cartas de Pablo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenga sus Biblias abiertas. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, él menciona muchas cosas buenas. El sermón pasado hablamos de la radiografía de una iglesia. En versículo 3 menciona su fe, la obra de su fe, el trabajo de su amor, la constancia de su esperanza, su elección en versículo 4, en versículo 5, que había llegado a la salvación con evidencia del poder de Dios. Y ahora, en estos últimos versículos, hermanos, Pablo explica cómo todo eso fue posible. Y aquí Pablo señala lo que realmente es el poder del Evangelio. Lo que todo ser humano necesita, sépalo o no. Y son una sola cosa realmente explicada en 4 facetas. La primera, versículo 9, dice, cuentan de la manera que nos recibisteis. Lo habían recibido. ¿Qué es lo contrario de haber recibido a los portadores del Evangelio? ¿Qué es lo contrario de recibir? Es rechazar. Hemos hablado mucho en este lugar de que no existe neutralidad en los asuntos espirituales. Jesús había dicho, no se puede servir a 2 señores, o amará al uno, aborrecerá al otro, o viceversa. O recibimos el Evangelio o lo rechazamos, y muchas personas no entienden esto. Muchas personas que posiblemente éramos entre ellos, y seguramente conocemos a muchos, piensan que realmente no están muy comprometidos con Dios, pero tampoco están en contra. Tenemos varios dichos en Costa Rica para describir esa actitud, ni chicha ni limonada, con un pie aquí, el otro pie allá. Eso no existe, mi hermano. Jesucristo lo dijo claramente, no se puede servir a 2. El verbo que Pablo usa se podría traducir, porque la Reina Valera traduce nos recibieron,
pero realmente el término es un poco más fuerte, hermano. Pablo dice, la forma en que nos abrazaron, la forma en que nos tomaron, implica realmente que los tesalonicenses habían abrazado con brazos abiertos a los portadores del Evangelio. Y yo le digo, qué lindo cuando uno viaja, por ejemplo, realizo diferentes viajes para conferencias, hermano. Y hermanos que ni siquiera le conocen, lo reciben con brazos abiertos. A veces hasta da pena el cariño con que los hermanos desconocidos lo reciben a uno. Los que han estado en mi casa han visto una figura, una tabasqueña de cerámica. Y después de un culto en México, dos hermanas que tienen un negocio de hacer estas figuras en cerámica y pintar a mano, me regalan la tabasqueña que está en mi casa. Algunos han visto exquisita la pintura, increíble. Ojalá esta iglesia sea igual, hermano. Próximo mes, Dios primero, nos visitarán algunos misioneros brasileños que están abriendo una iglesia presbiteriana en Panamá. Quieren apoyo, quieren conocer de Clear, quieren ver la obra reformada entre nosotros. Recibámosles. El hermano Rob, que muchos de ustedes conocen de Michigan, vendrá tal vez en junio con algunos hermanos. Ojalá ninguna visita ponga pie en este auditorio, no se vaya sin que esté diciendo, qué iglesia más cariñosa, qué hermanos más especiales. Pablo une recibir a los portadores del Evangelio con recibir el Evangelio mismo. No los separemos nosotros tampoco, hermano. Segunda faceta de lo todo que es el Evangelio dice, cómo nos recibieron. Y segundo, versículo 9, lo ven, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí Pablo no usa el término común para arrepentirse, sino usa el término que aquí se traduce con convertirse, pero es dar un giro. ¿Cómo podríamos traducir, tal vez un poco más claro, cómo abandonaron los ídolos y dieron un giro ahora para caminar en otra dirección, para servir al Dios verdadero? Volvieron para servir a. Y necesitamos hablar de esto, hermano. Para usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Empezar a ir a la iglesia? ¿Dejar algún vicio? Esas cosas son buenas. Es más, son necesarias. Pero no es ser cristiano. Ser cristiano es abandonar a su Dios falso conscientemente para volver hacia Dios, el Dios verdadero. Ser cristiano es dejar para abrazar. Y yo creo que debemos hablar de los ídolos y los dioses falsos, porque esta es la lucha que Dios mismo libra desde el Edén en adelante, cuando Adán y Eva, haciéndole caso al demonio, ¿cuál era la tentación? Vosotros seréis como Dios. Y desde ahí en adelante los seres humanos
caídos en el pecado, adoramos a lo creado, como dice Pablo en Romanos 1, a la criatura, a cualquier cosa inventamos, las fuerzas de la naturaleza, a nosotros mismos, cualquier criatura menos al Creador. Esa es la lucha que Dios libre desde el Edén. Entonces, chicos, niños, ¿qué es un ídolo? Bueno, siempre pensamos en una figura. Mi mamá cuenta que cuando yo era niño, yo no me acuerdo, pero papá había viajado a Perú y regresó con un ídolo, ¿verdad? De los pueblos indígenas. Y una vez, seguro yo estaba vacilando, ella entra en la sala donde tenía la figura y yo me estoy postrando ante el ídolo. Y se asustó y pegó gritos y escondió el ídolo porque su hijo, según ella, se iba a convertir en idólatra. Yo ni sabía lo que estaba haciendo, pero seguro por la Biblia, por las historias de la Biblia, Baal, etcétera, yo quería molestarla, quería hacer una broma y yo me postraba ante ese ídolo. Niños, ¿existe el ídolo como existe un Dios? Mire, muchas veces la figura del ídolo, todos los que adoran ese Dios falso saben que la piedra no es el Dios, representa algo. Y por lo general el ídolo, el Dios falso, representa algún elemento de la creación, fuerzas. Por ejemplo, Baal. Baal tenía sus estatuas, Astarot también. Pero Baal para ellos era el dios de la lluvia. Baal no era la piedra. Baal era el dios que mandaba la tormenta, la rayería y la lluvia para cosechas. O sea, Baal era el dios de la vida, de la cosecha, de la prosperidad. Históricamente se ha adorado todas las fuerzas, el sol, la luna, el viento, el fuego, la fertilidad. En otras ocasiones la Biblia destaca de que los dioses falsos son demonios mismos o una mezcla de las fuerzas que Dios ha establecido en su creación con el poder del demonio. Yo no dudo de que en algunas ocasiones algún profeta de Baal se poseyera del demonio y se transformara en posesión demoníaca, no lo dudo. Satanás se aprovecha de la falsa religión. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, dice, a lo que sacrifican los gentiles, a los demonios sacrifican. Entonces Pablo entiende de que hay una faceta demoníaca con respecto a la falsa religión. Repasemos brevemente un par de acontecimientos que yo espero que todo niño de esta iglesia ya sepa, porque sus padres se lo han enseñado. Todos recordarán el acontecimiento en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Jezabel había introducido la adoración de Baal, el dios de la lluvia. Y llega Elías y dice de parte de Dios, no va a haber más lluvia. Aquí Baal no manda. Pregunta de trivia. ¿Cuánto tiempo no hubo lluvia? ¿De niño, de algún niño que debe saber esta historia? ¿Cuánto tiempo no hubo lluvia? ¿Quién sabe? Sí. Apláudele. 3 años Baal no tuvo poder sobre Israel. Y vuelve Elías y dice, reúname a sus grandes profetas del falso Dios ese y vamos a ver quién es el Dios verdadero, quién puede mandar la rayería y la lluvia. Ustedes recuerdan, todos los profetas de Baal, 400, no sé cuántos, se reúnen, 300, no, ahora no me acuerdo yo. Y no pueden, Baal no manda la rayería, es solo Dios que manda la rayería hasta las piedras.
incinera y viene la lluvia. Fuerzas de la creación de Dios adoraban el nombre de Baal. En Ezequiel 13, el profeta reclama de que las mujeres en Israel cosían velos mágicos, unos pañuelos que vendían y que se ponían las mujeres en Israel para la buena suerte. Las plagas de Egipto, muchos estaban relacionados con los dioses de los egipcios. Los griegos que venían los tesalonicenses, le voy a leer una lista de los dioses de ellos. Zeus, todos saben de Zeus, pero Zeus no fue el primer dios. Zeus nace de Cronos y Cronos, su padre, lo va a matar y tuvo que ser salvado por su madre Rea, y junto con sus hermanos hacen la guerra contra Cronos y lo matan. Esto parece los mitos babilónicos de las guerras de los dioses. Viven en el monte Olimpo, ¿verdad? Y tenían sus dioses de cada área de la vida, tanto las fuerzas de la naturaleza así como el amor. Poseidón es el dios del mar, Hades el dios del inframundo, Hermes es el mensajero de los dioses, Hera es hermana mayor de Zeus y también su esposa. ¿Cómo llamamos eso? La endogamia. Ya lo practicaron los griegos en sus dioses antes. Pobre Hefesto. Hefesto llegó a ser el dios de los artesanos, pero Hefesto, de los herreros, Hefesto fue tan feo cuando nació, que su madre Hera lo arroja fuera del monte Olimpo y lo van dando tumbos por la montaña y queda herido y cojo toda la vida. Pero lo rescata Tetis y lo cría, y él llega a ser el dios de los artesanos y los herreros. Yo no sé si los artesanos son feos y los herreros, no sé, por eso tienen al dios feo, pero pobre Hefesto. Está Dioniso, el dios de vino. Estaban los dioses del sol, de la caza, de los animales, de guerra, Afrodite, dios de amor. Los romanos no se quedaban atrás, nada más le voy a leer la lista. Júpiter, Juno, Febo, Diana, Neptuno, Marte, Venus, Baco, Mercurio, Vesta, Plutón, Vulcano, Fortuna, Ceres, entre otros. Este era el mundo de los tesalonicenses, hermanos. Y como dijo Calvino, el corazón humano, el corazón caído humano es una fábrica de dioses falsos. Es una fábrica de ídolos. Los tesalonicenses habían estado atrapados en estas falsas religiones, sirviendo a lo que no servía. Inventos del hombre. Ahora bien, nosotros, solo porque no creemos en mitos griegos, hermanos, no quiere decir que no nazcamos idólatras. Vamos por partes. En 2 de Reyes, capítulo 21, dice la Biblia: Amón anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Por lo general, seguimos a los mismos dioses falsos que nuestros padres servían, a menos que Dios rompa el ciclo. Y fíjese que dice que Amón servía y adoraba. Tal vez usted no cree que sean iguales, pero lo son, o por lo menos van juntos. Una persona podría decir, sí, yo, está bien, yo sirvo, pero no adoro. No, hermano. A lo que sirve nuestra vida es lo que nuestro corazón adora, aunque usted no sienta
que esté adorando, usted está dedicado, entregado al servicio de aquello, sea el Dios falso, la promoción de un Dios falso o del Dios vivo. Como Dios es el verdadero creador y Señor, servir y adorar cualquier otra cosa es blasfemia, rebeldía, una afrenta e intolerable. El Creador no creó las fuerzas de la naturaleza, las bondades de la vida para ser adoradas aquellas cosas. Utilizados, sí, apreciados y agradecidos. En Deuteronomio, nada más voy a decir algunos versículos, no los busquen. Apunte si usted está apuntando. Escuche lo que dice Dios en Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Dios les está advirtiendo. En versículo 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo. Dios les estaba dando el conocimiento entre dioses falsos y el Dios verdadero. Y si ante el conocimiento de la verdad se va en pos, testarudamente, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Salmo 106. En Salmo 106, Dios reclama a su pueblo. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Entregaron sus hijos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas en ese terrible ídolo Moloch, que era el sacrificio humano de niños recién nacidos. La tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los padres ofrecían no solo a sí mismos a servir dioses falsos, sino entregaron sus propios hijos. Vea cómo Dios ve la falsa religión, mi hermano. Dios reclama nuestros hijos. Y fue causa de su ruina, porque se encendió el furor de Jehová. ¿Cuál es el punto básico de los dioses falsos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos los hombres en un Dios falso o en un Dios? Dos cosas básicamente. Buscamos vida. Dios, cualquier Dios, el verdadero o un Dios falso, debe ser el dador de la vida, debe proveernos sustento, casa, el sustento, hijos, posteridad. Eso es lo que un Dios debe darnos. Y en segundo lugar, como fuimos creados, como dice el catecismo, no solo para glorificar a Dios, sino gozar de Él para siempre, buscamos felicidad. Dios nos creó para contentamiento. Pero no importa si es Baal, Astarot, Zeus, Osiris, o el Dios moderno que usted quiera, dinero, todo es lo mismo. Los dioses falsos todos son lo mismo. Y sabe, pensando
esta semana en este mensaje, hermano, no sé si se me aclaró, usted dirá, pero siempre o casi siempre la falsa religión, la adoración del falso Dios, casi siempre está ligada a un representante humano terrenal. Fíjese bien lo que estamos diciendo. El faraón de los egipcios, ellos tenían sus dioses, etc., pero el faraón representaba para todos las divinidades. El faraón, un humano. Los césares, cuando llegaron a tener poder, el seguidor de Julio César, Octavio, fue llamado Filius Divinitatis. Creo que es así, mi latín ya no está tan pulido. Hijo de Dios, Filius Divinitatis. Y los cristianos fueron perseguidos porque no encendían en el altar una vela al genio del emperador como divino. Hoy, ¿qué sería? Es necesario que pensemos en esto, hermanos. En Isaías 36. En Isaías 36. El rey de Asiria ha mandado Rabsacés para desalientar a los israelitas para que desistan de hacerle guerra. Jerusalén era una ciudad muy difícil de tomar, amurallada, tenía su fuente de agua y siempre los sitios de Jerusalén requerían años. Y el rey de Asiria quería evitar ese gasto de mantener un ejército fuera de una ciudad por 2 años. ¿Cuánto gasta usted? Es un enorme gasto de comida y de todo. Entonces él manda a Rabsacés y Rabsacés llega y con megáfono, ¿verdad? Llama a la gente y todos se montan en el muro de Jerusalén. Todo el pueblo está ahí. Y Rabsacés habla el idioma hebreo o arameo. Y llegan los emisarios de Israel y le dicen, por favor no hable, háblenos a nosotros, pero no hable para que la gente se escuche. No, dice, es que vengo para hablar a todos. ¿Y qué es lo que le dice? Solo voy a resumir. Dice, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ofrece, dice, no se preocupen, si ustedes no nos hacen guerra, no vamos a matarlos. Es más, sigan en sus viñedas y sus higuerales, tranquilos. Después nosotros los vamos a llevar a otra tierra, era común entre los dioses de aquel entonces, y les vamos a dar tierras iguales que las suyas aquí, no se preocupen, no van a perder nada. Y termina con este desafío, versículo 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Entienden, hermano? El rey de Asiria se atribuye a sí mismo estar peleando bajo un Dios más poderoso que todos los demás. El rey de Asiria encarna el concepto del representante de Dios en la tierra. Él ofrece prosperidad mientras usted no se oponga. Tranquilos, vamos a proveer todo para usted. Él es la encarnación de la fuerza divina. Pero si no, no hay Dios que los pueda librar.
Hoy, hermano, hay quien promete prosperidad para nosotros en términos humanos. Nosotros ya superamos el tiempo de reyes y césares, emperadores. Europa, España todavía tiene su rey, pero el rey no manda en el país. Ahí hay un presidente y una asamblea legislativa. Costa Rica menos. No va a haber nunca ningún presidente ante el cual se arrodille un costarricense. Pero no tendremos en algún sentido, hermanos, y esto lo pongo a consideración, no tendremos formas humanas a que buscamos nosotros realmente antes que a Dios. Veamos, Ministerio de Educación Pública. La única institución que le hemos dado omnisciencia y omnipotencia para criar y educar a nuestros hijos. Legalmente no puede haber educación de su hijo sin la aprobación, el control y la dirección de una institución nuestra. ¿Qué nos dice? Yo creo que en la pandemia más de un Dios falso fue revelado. Vea bien, no le dimos poder omnisciente al Ministerio de Salud. Poder omnisciente. Creímos que un ministerio del país pudiera saber todo lo que estaba aconteciendo y le dimos omnipotencia en relación al Ministerio de Salud, al gobierno, a la policía, para cerrar trabajos, no coma. ¿Cuántos quebraron? Hay muchos negocios en San José cerrados, quebraron. Y no solo negocios, no coma, no trabaje, sino a la iglesia, no adore. ¿No será cierto, hermano? ¿No será cierto que nosotros le hemos dado mucho a instituciones humanas, demasiado a instituciones, al grado de acercarse a un Dios falso? Analícelo. Se lo comparto para que analicemos. 3. Otra faceta del poder del Evangelio. Dice Pablo, para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron dioses falsos para servir al Dios vivo y verdadero. Ir a la iglesia no lo hace cristiano, como ya hemos dicho. Ser cristiano es abandonar el servicio al Dios falso, de modo que mi cuerpo entero, mi vida, es un sacrificio vivo para el Dios vivo. Y Pablo repite lo que Jesús había dicho: no se puede servir a dos señores. Servimos a lo uno o lo otro. Y el término que Pablo usa aquí es de sirvientes, es de esclavo. No porque ser esclavo de Cristo sea denigrante. Es porque solo hay dos opciones. O usted es esclavo del demonio, o es siervo de Dios, del Dios verdadero, de nuestro Creador y nuestro Dios de pacto. Varias veces yo he leído estas cifras. En toda iglesia, dicen aquellos que saben de iglesias, en toda iglesia básicamente hay 30% de la congregación comprometidos. Los que cantan en el coro, sí, más o menos tuvimos 30% aquí, ¿verdad? En los que se comprometen, hay otro 30% que están más o menos, sí llegan, pero no participan mucho. Y hay 30% que son vagabundos.
Bueno, yo no creo en esas cifras, menos en nuestra iglesia, porque eso no describe pacto de gracia. Pero yo creo que sí hay muchos cristianos que aceptan eso. Creen que usted puede estar en una iglesia y que de ahí están los que les gusta. Los demás de nosotros piensan que puede ser normal, que de vez en cuando llego, si quiero falto un montón y si voy no me involucro en nada. Querido hermano, si antes de convertirse a Cristo, su vida avanzaba el reino de Satanás, porque es así. Antes de convertirse a Cristo, nuestra vida avanzaba el reino de Satanás. No hay neutralidad. Usted podría decir, no, pero yo no avanzaba el reino de Satanás. Si no avanzaba el reino de Dios, avanzaba el reino de Satanás. Con no hacer nada en contra, usted colabora. Si antes de convertirnos a Cristo nuestra vida avanzaba el reino de Satanás, ¿cuánto más gozo y ganas debo tener ahora, ya que mi vida puede avanzar el verdadero reino de Dios, Dios verdadero y el Dios vivo? Nuestras obras tienen consecuencias eternas, no lo olvide. Dios nos ha tomado por gracia para ser sus socios santos. Ningún cristiano tiene por qué sentirse perdido en esta vida. Nunca. Mucho menos aburrido. Y muchísimo menos inútil. El Dios vivo y verdadero lo ha llamado a usted y a usted, a usted y a mí, para colaborar en su reino de luz y de vida. Pablo les recuerda a los tesalonicenses de lo glorioso de su llamado, así como nosotros necesitamos ser recordados. El poder del Evangelio no solo nos libra de la esclavitud al pecado, hace mucho más, algo mucho más sublime, hermano. Nos devuelve el derecho en Cristo de acercarnos al trono de la gracia, de decir a nuestro Dios, Abba, Padre, de volver a ser socios de un Dios de pacto en este mundo, sirviendo una causa justa, santa y eterna. Aleluya. No lo emociona, hermano. Cuarto, versículo 10. Versículo 10, Pablo termina diciendo, esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Todo esto es obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Solo se puede esperar a alguien que está vivo. Y la esperanza del cristiano está en Cristo, que fue resucitado de los muertos. Pablo resume la salvación con el concepto del Cristo resucitado. Más adelante en Tesalonicenses, en capítulo 5, habla de su muerte. También habla de la santificación del cristiano. Aquí Pablo está resumiendo. Pablo resume el fundamento de nuestra salvación. El Cristo resucitado, el Cristo vivo, el Cristo que vuelve un día. Y este Cristo resucitado y vivo no es el Cristo, lamentablemente, que se predica en algunos lugares, hermanos, que es un falso Cristo. Este Cristo, y solo este Cristo, es el que nos libra de la ira venidera. Y esa frase, hermanos, es confort para el cristiano y advertencia para el no cristiano. Si hay algún no creyente escuchando este mensaje, presente o escuchando por la transmisión, alguna persona que no ha confesado su pecado, no ha abandonado
su Dios falso y no se ha arrepentido y creído en Cristo, escuchen por favor, es urgente lo que le voy a decir. Jesucristo vuelve. No en relación con el pecado, sino para juzgar y castigar a aquellos que dieron la gloria a dioses falsos. Aquellos que fueron aliados del demonio. Aquellos que impidieron el reino de Dios. Y si usted no ha confesado a Jesucristo único y verdadero Dios vivo y Salvador, por favor, no espere un segundo más. Reconozca, confiese, pida perdón al Señor y abrace a Cristo por fe. Para el creyente encontramos confort, porque Jesucristo vuelve a juzgar toda injusticia. Los tesalonicenses habían sido discriminados injustamente en su ciudad. Y durante toda la historia los cristianos han soportado muchas injusticias. Tal vez usted, probablemente usted, ha tenido injusticias cometidas contra usted. Pero, y esto es lo importante, hermano, ninguna injusticia contra nosotros tiene el poder de impedir nuestro gozo y servicio a Dios. Porque Cristo está vivo y Cristo volverá para atenderlo todo. Eso es lo importante. Nosotros nunca podemos quedarnos diciendo, es injusto y por esa injusticia yo no puedo servir al Señor. Porque Cristo va a volver. Cristo está vivo y volverá para atenderlo todo. Y es por eso que el cristiano descansa en Cristo. El cristiano recuesta su cabeza en la noche y duerme tranquilo. El cristiano se levanta en la mañana con confianza y con esperanza, porque Cristo vive y Cristo vuelve. Concluyendo, hermanos, recibir el Evangelio es ser librados de la esclavitud de los dioses falsos. Dioses falsos que solo llevan a la destrucción en esta vida y eternamente. Recibir el Evangelio es recibir un corazón nuevo, es convertirse, es conversión. Y ese corazón nuevo que Dios nos da está lleno de confianza y de esperanza. Hermanos, recibir el Evangelio es recibir a Cristo. Al Cristo vivo que vuelve por nosotros. Cristo vive. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu labor por nosotros, muriendo y resucitando. Dios Trino, gracias te decimos. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades. Posiblemente nos atrae los dioses falsos de este mundo aún. Posiblemente ni reconocemos las trampas que se nos ponen. Ayúdanos, danos claridad. Danos corazones limpios, anhelos puros, oh Dios. Despeja las mentiras de que andamos como los que no conocen la vida nueva. Despeja
las mentiras de pensar que podemos estar esclavizados al desánimo, al negativismo, a la tristeza, a la desesperación, cuando tenemos un Jesús vivo, intercede y vuelve. Padre, oramos por nuestras dos congregaciones. Ayúdanos a nosotros, primero, a saber vivir, externar el Evangelio, las buenas nuevas que tú nos has dado. Y en segundo lugar, ayúdanos a ser luz, un faro en nuestro derredor, Dios. La iglesia Solideo Gloria en su vecindario, testificando del poder del Evangelio, la esperanza del Señor que vuelve y pacto de gracia también. Padre, queremos serte iglesias agradecidas, iglesias, Padre, fieles, iglesias plenas. Por tanto, Padre, llénanos tú de esta esperanza que acabamos de ver. En el nombre de Jesús únicamente lo pedimos. Amén.